¿Sabías que la Secretaría de la Defensa tuvo el mayor robo de información, lo que se conoce como Sedena Leaks? Hoy hablaremos de esto, de espionaje y protección de datos. Acompáñanos. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Este 19 de febrero se conmemoró el Día del Ejército y la efeméride nos sirve para abordar algunos aspectos alrededor de la institución. Uno de ellos sobre el mayor hackeo o robo de información que se tenga registro y ocurrido precisamente contra la Sedena. Se trata de la filtración de 6 terabytes de correos electrónicos y archivos de la dependencia generados entre 2016 y 2022. Para darnos una idea, el volumen de información almacenada equivale a reproducir música durante 12 años sin parar. El hackeo lo hizo el grupo autodenominado hacktivista Guacamaya, que según informaron están en contra de la militarización en América Latina. Por eso es que antes también habían vulnerado instituciones militares de Perú, El Salvador, Colombia y Chile. El grupo Guacamaya dio acceso a la información de la Sedena a periodistas que en diversos medios han publicado sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, los vínculos del crimen organizado con políticos y funcionarios y también el seguimiento a grupos feministas y los procesos electorales por parte del ejército. Si bien se trata de información de interés público, también es cierto que su tratamiento exige mucho cuidado, porque dentro de esos archivos también pueden haber datos personales o información que pudiera poner en riesgo a alguien. Sobre esto nos habla Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Existe cierta información por parte de los atacantes de Guacamaya, del grupo Guacamaya, que había indicios de que había habido otras personas explotando esa vulnerabilidad, que no sabemos quiénes son. Pueden ser un gobierno adversario, pueden ser el propio crimen organizado, pueden ser otros actores maliciosos. Y sin duda, digamos, dentro de todo ese cúmulo de información convive tanto información que yo considero de altísimo interés público, como información que legítimamente debería estar reservada, que puede poner en riesgo incluso a personas, que puede afectar su reputación, afectar su vida en un país donde existe tanta violencia, donde existen grupos de delincuencia organizada, a veces coludidos con la propia autoridad, a veces no, donde hay rivalidades entre diversos grupos. Se puede operacionalizar esa información de una manera en que puede dañar el interés público también. Entonces, sin duda, por un lado, la Secretaría de la Defensa Nacional debió haber protegido esa información, pero por otro lado, bueno, no la protegió y creo que las organizaciones periodísticas y de otro tipo que tienen acceso a esa información, pues deben actuar y creo que en gran medida lo han hecho, actuado con mucha responsabilidad respecto de qué información válidamente puede publicarse, debe publicarse porque atiende el interés público y qué información es importante proteger y digamos, no revelar porque, digamos, hacer un balance entre el interés público, el conocimiento de esa información y los riesgos que eso pueda generar, pues muchas veces se valora que legítimamente no toda la información debe ser publicada, digamos, abiertamente. Con la información obtenida en Sedena Leaks, R3D, Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias publicaron la investigación periodística Ejército Espía, en el que revelaron que fueron espiados con el software Pegasus el defensor de derechos humanos Raimundo Ramos, el periodista y escritor Ricardo Rafael y un periodista del portal de noticias Animal Político en 2019, cuando los tres investigaban violaciones a derechos humanos presuntamente cometidos por el ejército. Los periodistas encontraron un informe en el que la Sedena dio cuenta de la compra en 2019 de un sistema de monitoreo remoto a comercializadora Ansúa, representante en México de la empresa NSO Group, dueña del software de espionaje Pegasus. Gracias a documentos
que fueron obtenidos y conocidos a partir de esta filtración, se pudo confirmar, por ejemplo, pues que el ejército tiene contratos con una empresa comercializadora de un malware de vigilancia, de espionaje, conocido como Pegasus, que digamos que esos contratos han sido ocultados, que la Sedena ha mentido respecto a la existencia de esa información, y corroborada esa información filtrada con otra información obtenida de otras maneras, como vía solicitudes de acceso a la información que han confirmado la veracidad de la información filtrada. ¿Pero qué es el software espía Pegasus? Veámoslo en este material realizado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Un nuevo análisis de Citizen Lab de la Universidad de Toronto encontró nuevos casos de espionaje en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México. Estos ataques tienen 3 cosas en común. Todos fueron espiados con el malware Pegasus. Ocurrieron en este sexenio entre 2019 y 2021 y están vinculados con labores relacionadas a violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Pegasus es un software espía de origen israelí que solo puede ser vendido a gobiernos. Pegasus se instala a través de vulnerabilidades inéditas, sin que la persona atacada se dé cuenta. Una vez que Pegasus infecta un dispositivo, puede acceder a prácticamente todo: mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería, libreta de contactos, notas, fotos y, en general, cualquier archivo almacenado en el equipo. Pegasus también puede acceder a las contraseñas guardadas en el teléfono o activar el micrófono y la cámara de manera remota. Además, Pegasus puede borrar cualquier rastro de la infección, volviéndose casi indetectable. El gobierno actual ha negado haber comprado o utilizado Pegasus, pero el Citizen Lab detectó al menos un operador activo en México. ¿Quién está detrás de estos nuevos casos de espionaje? Y a todo esto, ¿por qué es ilegal que espíen a defensores de derechos humanos y a periodistas? Pero además, ¿por qué significa un atentado a la libertad de expresión y a tu derecho a saber? A través de esas digamos, intervenciones en la vida privada de estas personas, también se potencian otro tipo de vulneraciones, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los periodistas, en donde pues, los periodistas, una de sus herramientas más importantes pues, son sus fuentes, que cultivan, que tratan y que muchas veces tienen la obligación, o siempre tienen la obligación de proteger. Y muchas veces las fuentes piden anonimato o piden algún tipo de protección porque están arriesgando su vida, su patrimonio, su seguridad, por revelar información que es de interés público. Entonces, cuando existe una invasión a la privacidad de un periodista, una persona defensora de derechos humanos también se obstaculiza el trabajo, por ejemplo, de los periodistas. Se hace que menos fuentes se acerquen a los periodistas, se pueden identificar y perder fuentes, y de alguna manera generar un obstáculo para que esta función social que tiene el periodismo de hacer un trabajo que nos beneficia a todos, que es revelar información que nos interesa, pues se ve obstaculizada. Menos información sale a la luz digamos, en un ambiente autoritario en donde hay una invasión frecuente a la privacidad de este gremio periodístico, por ejemplo. Eso, insisto, no solamente es del periodista, sino a todas las personas con las que se comunica ese periodista, pero a toda la sociedad en general, porque afecta pues el periodismo, que es un pilar de la democracia. La primera vez que se conoció sobre espionaje a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas fue en 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no espiaría a ningún civil, tras revelar la investigación de Ejército Espía, tuve la oportunidad de preguntarle al presidente y esto fue lo que respondió. ¿Usted sabía de esta compra en específico que es monitoreo remoto y que significa espionaje, presidente? Entonces,
¿Las Fuerzas Armadas lo hizo sin informarle a usted? Es que ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios pues es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo. Una persona solicitó a la Sedena vía transparencia los contratos completos que hizo con Comercializadora Ansúa, la única empresa proveedora de Pegasus en México. Pero la institución negó entregarlos tras argumentar que no había localizado nada en sus archivos, por lo que el particular interpuso un recurso de revisión y el INAI resolvió que sí debía entregarlos por estas razones. Estimamos que el actuar de la Sedena no se apegó al procedimiento de acceso a la información, puesto que, contrario a la inexistencia sostenida, es claro que sí cuenta con la información requerida. Por ello, estimamos indispensable la entrega de los contratos que una persona está solicitando, ya que no solo se transparentaría el ejercicio de recursos públicos, sino también quedarían expuestas las actividades vinculadas con el monitoreo de comunicaciones, permitiendo así a la sociedad evaluar la protección de sus derechos a la privacidad, a la libertad de expresión y a la inviolabilidad de las comunicaciones. Es importante recalcar que este tipo de contrataciones a la fecha continúan vigentes, puesto que la actual administración tiene suscritos instrumentos jurídicos con dicha empresa, por lo que la obligación de transparentar todo lo relacionado con este sistema y las formas en que se adquirieron los bienes correspondientes también le corresponde al actual Poder Ejecutivo de la Federación a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es por ello que considero indispensable generar controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas, lo cual se ha convertido para este organismo garante como uno de los compromisos en materia de gobierno abierto. El caso es que en los dos, dijo bien Josefina, aquí ponerle una raya al agua no es fácil, pero por un lado, las comunicaciones y con el poder expansivo que ha ganado la Sedena en términos de esa habilitación constante y progresiva para tomar más actividades y más acciones, pues existe ese peligro razonable, y no ha sido un peligro, es un hecho consumado, que se han ampliado mucho las excusas o pretextos de reserva. Si quieres saber más sobre Sedena Leaks y las investigaciones periodísticas, veamos Entorno Digital. La Red por los Derechos Digitales explica detalladamente de qué trata Ejército Espía y las investigaciones periodísticas están en el portal de Animal Político, la revista Proceso y Aristegui Noticias. Y si te gustan los podcasts, está Guacamaya, cómo nos espían los gobiernos de Conectas, Guacamaya Leaks, el espionaje a ciudadanos continúa del semanario Gato Pardo, y 3 periodistas despluman Guacamaya Leaks en la vespertina de El País. Y para hablar sobre cómo se ha abordado periodísticamente la filtración de Guacamaya Leaks, nos acompaña Mathieu Tuleg, periodista de Proceso. Mathieu, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Hola Nayeli, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Cuéntanos cuáles fueron los criterios o los debates, incluso al interior de las redacciones, para decidir primero tomar en cuenta esta información que fue a partir de un hackeo y luego qué tipo de información sí publicar y cuál reservar. Bueno, respecto al primer punto, creo que en realidad no hubo debate sobre si tomar esta información o no. Creo que es una información cuyo interés periodístico y cuyo interés público es innegable. Se trata de tener acceso a las entrañas de la Sedena, que es probablemente una de las
dependencias más herméticas de la administración federal mexicana. Cualquier solicitud de información se niega el acceso a los documentos internos por razones de seguridad nacional. No hay realmente una comunicación con la prensa, es una dependencia cuyo papel es central en la administración pública del país y sin embargo que no rinde cuentas a prácticamente nadie. Entonces, tener acceso a millones de documentos internos pues tiene un interés público indiscutible e innegable. Ahora, como esta información viene sin filtros, digamos, encontramos pues desde memorándums, documentos secretos, pero también muchos nombres, archivos de nómina de militares, cosas que realmente pueden poner en riesgo la vida de las personas. Lo que se decidió en un conjunto de medios que tuvimos acceso a esta base de datos fue refrendar, digamos, los principios éticos del periodismo, que fue, bueno, vamos a tener acceso a esta enorme cantidad de información, pero vamos a hacer un uso responsable de la misma. Es decir, lo primero siempre será el interés periodístico y público, es decir, la información va por delante, es lo más importante ante cualquier otra orden de prioridad. Pero vamos a hacer un uso responsable de la misma. Es decir, si una información revierte un carácter que puede poner en riesgo la vida de una persona, pues vamos a hacer las cosas de tal manera que, que no provocar ninguna violación de derechos humanos, no provocar, no poner en riesgo la vida de nadie. Por lo general, yo siento que la prensa mexicana ha sido bastante responsable en el pues, entorno a Guacamaya. No se ha publicado cosas que, en mi opinión, no debían publicarse y, por lo contrario, yo siento que se han publicado historias muy relevantes y que se han tratado de manera pues muy profesional. Perfecto, Matthew. Justo en este último punto también que tocas es, ¿cuál es la información que a ti te ha parecido más relevante en todo esto que hemos leído en los últimos meses, que de otra manera, por supuesto, no hubiéramos conocido, pero para ti, ¿cuál es lo más relevante, lo más importante que hemos conocido a partir de esta información interna de la Sedena? Yo pensaría que hay dos vertientes muy importantes en los Guacamaya Leaks. El primero, que yo creo que es el principal, es ver desde adentro cómo la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, se convirtió en la gran dependencia de esta administración. Es decir, cómo creció, cómo de ser una instancia de seguridad nacional, militar, se volvió una dependencia que tiene negocios, una dependencia que hace cabildeo en las cámaras para aprobar leyes que le dan más poder, cómo cabildea con senadores, con el Poder Ejecutivo, o sea, cómo creció, pero cómo ha sido la Sedena la propia arquitecta de su crecimiento, ¿no? O sea, cómo se transformó en una superdependencia, no solamente por deseo presidencial, sino también desde adentro, cómo se fabricó a sí misma y cómo pues, absorbió muchas facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cómo acaparó las aduanas, cómo está diseñando leyes para tener cada vez más poder, cómo se quiere hacer de empresas, de hoteles, de aeropuertos, del Tren Maya, etcétera. O sea, ver cómo todo lo que hemos documentado y lo que se ha conocido aquí como la militarización de la vida pública de México, pues se ha hecho no solo de arriba para abajo, es decir, desde la presidencia hacia la Secretaría de la Defensa Nacional, sino también de la Secretaría de la Defensa Nacional hacia las demás dependencias, o sea, fagocitando los demás poderes para convertirse en esta gran dependencia.
Entonces, los documentos al interior de los Guacamaya Leaks permiten ver esto, permiten ver esta gestión diaria de una secretaría que crece por más poder, por más presupuesto, por más facultades, pero digamos con documentos internos. O sea, la mecánica interna administrativa que permite ver eso. Eso sería una parte. Y la segunda parte, hasta el momento, yo creo que son los informes de inteligencia que muestran cómo el ejército tiene un panorama bastante claro sobre actores criminales en México y su colusión con actores públicos. Y aquí se han publicado unas notas, según yo, de enorme relevancia sobre varios gobiernos de cualquier color político. Hay desde Morena, Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, no hay color político, de personas en los más altos cargos de seguridad pública de los estados, municipios, coludidos con grupos criminales, ya sea dedicados al tráfico de drogas, pero también al tráfico de personas, al robo de combustible, a redes de extorsión, etcétera. Entonces, se ve como el propio aparato militar de inteligencia tiene bastante mapeado lo que también se puede llamar narcopolítica, que no me gusta mucho el término, pero esta colusión entre actores públicos y actores criminales en una vida diaria de una administración pública, ¿no? Y muchos de ellos están en cargo todavía, a pesar de que se hayan revelado a través de artículos periodísticos, investigaciones, pues ellos siguen en sus cargos. Entonces eso muestra también que hay pactos de impunidad que siguen vigentes, en fin. Sí, por supuesto, lo cual resulta gravísimo si lo vemos además en conjunto. Matthew, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad que nos diste este panorama que faltaba en el sentido periodístico de los Guacamaya Leaks. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Bueno, y si bien resulta complicado protegerse del software Pegasus e incluso detectarlo en los teléfonos celulares, sí podemos al menos proteger nuestra cuenta de WhatsApp con la verificación de 2 pasos para evitar algún hackeo. Aquí te mostramos paso a paso cómo hacerlo. ¿Cómo activar la verificación de 2 pasos en WhatsApp? Abre la configuración de WhatsApp. Selecciona la opción Cuenta. Activa la opción Verificación en 2 pasos. Coloca una clave PIN y confirma. Agrega una dirección de correo electrónico para respaldo. Guarda y presiona OK. Para más información, llama al Tele-INAI 800-835-4324. El gobierno mexicano minimizó la gravedad de la filtración e incluso el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, señaló que los 6 terabytes de información tan solo representan el 0.13% de la información de la Sedena. Sin embargo, el robo de información es un hecho gravísimo y hasta el momento nadie en el gobierno ha explicado cómo y por qué ocurrió. Pero una investigación de Animal Político muestra un elemento a considerar. El gobierno federal recortó 3.300 millones de pesos en los servicios de informática y ciberseguridad en todo el gobierno. Esto debido a la política de austeridad del presidente López Obrador. Incluso en esta administración también ha habido hackeos a otras dependencias y en todos los casos sufrieron recortes entre 2018 y 2022. Por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
tuvo un recorte de 65% en ciberseguridad. La Sedena tuvo 21% menos presupuesto. Pemex, que también fue hackeado, tuvo un recorte de 18% y la Secretaría de Economía tuvo menos 6% de presupuesto. Por otra parte, el hackeo de Guacamaya mostró la delgada línea entre la transparencia, la seguridad nacional y la protección de datos personales. Para hablar de ello nos acompaña el doctor Rodrigo Ardison de Sousa, especialista en derechos digitales y postdoctorante en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, gracias al equipo, gracias. Rodrigo, lo primero que quisiera preguntarte es qué deberían hacer los gobiernos para asegurar el ejercicio de nuestros derechos digitales. A mí, siempre me parece complicado hablar de derechos digitales como una cosa, como si fuera un gran paquete, porque son varios los derechos digitales, ¿no? O sea, en el mundo hoy que vivimos, que es un mundo completamente cibernético, el mundo conectado, el mundo que estamos todo el tiempo en contacto traemos el celular en el bolsillo todo el tiempo, estamos conectados, tenemos una extensión del cuerpo aquí. Entonces hablar de derechos digitales es muy importante, pero muy amplio. Exacto. Entonces, como hablar de derechos civiles, como de derechos penales, es necesario pensar los derechos digitales como un todo. En el PUEDS, en el Tlatelolco Lab, donde trabajamos, estamos empezando a construir un paquete, un decálogo de derechos digitales, que la idea de eso es proponer cambios en las leyes mexicanas de los derechos digitales. Okay. Y de ahí son varios los temas que se pueden tratar y con distintos grados. Por ejemplo, la ciberseguridad. Tenemos muy poco sobre eso. Hay una ley aprobada sobre los nudes, sobre las personas desnudas de Internet. O sea, hay cosas puntuales, pero es necesario pensar eso de una forma transdisciplinaria. Okay. Es necesario pensar que eso ocupe el imaginario de la gente. La gente tiene que saber que esos derechos existen. La gente se mete a todos los programas, a todas las aplicaciones sin tener ese conocimiento. Entonces eso es parte de un imaginario que el Estado tiene que plantear en la cabeza de las personas, tiene que ser parte del enseño cotidiano de las personas, de las clases. Las personas tienen que saber eso, pero los maestros tampoco saben. Entonces el derecho a la ciberseguridad, caminamos por las calles, hay cámaras de inteligencia artificial en todos los lados, y no sabemos y no hay ley sobre eso. Igual, entramos a Internet, hay varias versiones sobre un mismo hecho, y está bien que existan varias versiones, pero hay veces que eso pasa orquestado. Entonces, muy pronto, en el PUEDS, en el Tlatelolco Lab, vamos a sacar ese decálogo de derechos digitales, que son 10 puntos, proponer alteraciones en el Senado y en la Cámara para cambiar puntos que a nosotros nos parece importante. El entorno veraz, por ejemplo, las fake news, el derecho al amparo, el derecho a las infancias, que sus datos sean considerados datos sensibles, porque los niños entran a Internet todo el tiempo. O sea, el niño de, 1 año, 2 años, tiene el teléfono de su mamá ahí, está jugando y está todo el tiempo forneciendo datos. Entonces necesitamos pensar los derechos digitales como un paquete amplio. Necesitamos pensar eso de forma real, y que eso sí es un problema que necesitamos sanar y pensar de forma. No queremos censurar, pero tampoco queremos ser vigilados todo el tiempo por las plataformas. Y eso pasa todo el tiempo. Cuando hacemos una búsqueda en Internet, todo el día nos está apareciendo varias propagandas, hacen hilaciones que no hacen sentido en nuestras vidas. Entonces hay que cuidar con eso es muy importante. Y creo que un poco sería eso. Y bueno, pronto vamos a lanzar ese decálogo. Y si quieren podemos regresar y conversamos sobre esos 10 puntos. Y hablar en específico de eso. Y justo nuestra vida, digamos, que está en los teléfonos celulares. En este programa, digamos, en la primera parte del programa, hablamos sobre el caso de espionaje de celulares con el software Pegasus a periodistas y a un defensor de derechos humanos. En este caso, Rodrigo, ¿es ilegal, digamos, que haya ocurrido algo como esto? No, las dos partes son ilegales, ¿no? La primera, que lo que hace el Ejército, lo que hace la Secretaría de Comunicación, lo que hacen todos los organismos hackeados, es que no tratan con transparencia sus datos, no tienen protocolos claros. Necesitamos tener protocolos para saber, mira, hay datos que necesariamente tienen que estar en sigilo, son datos que no podemos saber. Hay una investigación en contra de un narcotraficante, por ejemplo, eso no se puede saber. Claro. Pero bueno, que se cree un protocolo, que el protocolo sea público. Mira, investigaciones de narcotráfico, los datos son
guardamos esos datos. Porque la filtración de datos que pasó hace poco, hace 6 meses casi, 5 meses, ahí contiene una cantidad de datos personales que no puedan salir. O sea, y eso también tiene mucho que ver con el periodismo que hacemos aquí. Porque el periodismo que hacemos aquí, o sea, sacaron todos los documentos de una vez. La primera reportaje fue sobre la salud de AMLO. O sea, eso importa poco. O sea, tenía nombre de varias personas que no deberían estar ahí. Lo que hizo, por ejemplo, Assange es que creó un protocolo al momento de sacar todos los documentos. Borraba los nombres de las personas. O sea, los documentos no estaban ahí, todos los documentos presentados al público. Porque eso, o sea, lo que puede hacer, se puede instruir vidas con eso. Los datos son parte de las personas. Entender que el dato no es Rodrigo en internet, es Rodrigo en la vida, es muy importante. Eso es mi parte, es parte de mi cuerpo. Aunque sea un dato, que sea un metadato, eso es muy importante, es parte de mi cuerpo. Tenemos que empezar a tratar los datos como propiedad y eso es muy importante, pero no lo hacemos. Y también justo en esto que mencionas, Rodrigo, ¿tendría que haber alguna implicación, una investigación incluso dentro de la Sedena? Porque ¿cómo explicar que tuvieron una vulnerabilidad de tal magnitud que hubo un grupo como Guacamaya que hackeó 6 terabytes de información y que la Sedena tiene responsabilidad justamente de resguardar incluso estos datos de su propio personal, de cuestiones judiciales, etcétera, y que en este caso pues no se cumplió, ¿no? Sí, bueno, ese es un tema que no es un tema específico de México, no es un tema específico de la Sedena. El mismo Guacamaya pasaron en varios países, o sea, el mismo grupo hackeó en varios países y casi siempre el ejército, o sea, otros organismos, pero como centro el ejército de varios países. Pasó en Colombia, pasó en Chile, o sea, eso pasó en varios lugares. Entonces, es muy importante que podamos limitar ese uso de las informaciones, que podamos limitar la actuación de esos hackers. Igual quería hacer un paréntesis ahí porque a mí me da un poco de coraje, me da un poco de... No me gusta el término hacker, porque o sea, se utiliza así, es un término que se usa libremente, pero la idea de hacker es una ideología de compartir, de crear, de modificar. Y adentro de la misma comunidad hay los crackers, por ejemplo, que son personajes que están un poco más vinculados a robo de datos, que no se preocupan tanto. La comunidad hacker tiene un poco más de cuidado con eso. Entonces, nada más para hacer esa diferenciación, porque lo usamos hacker siempre porque es el término que se volvió famoso, el término que sabemos, pero hay que cuidar porque la ideología hacker tal vez es la ideología que fundó Internet y su espacio libre. Entonces, hay que cuidar con eso. Y bueno, cuanto al Sedena, regresando al tema central, hay que cuidar demasiado porque lo que pasa con estos organismos es que manejan datos sensibles de todas las personas. Y eso funciona con los bancos, eso funciona, todas esas empresas, y hay filtraciones de datos en todo el mundo todo el tiempo. Y si consideramos que son parte de nuestro cuerpo, son propiedades físicas, morales que tenemos los datos, eso, o sea, necesitamos ser restituidos por eso, que el Estado garantice y si hay una filtración, que nos pague. O sea, es su problema. O sea, que van a haber hackeos, pero es parte de la seguridad del Estado. El Facebook es la corporación que es, bueno, entonces que se haga cargo de los datos que maneja. Es su problema. O sea, no podemos hacer cargo de todos los datos del mundo o de todos los problemas del mundo. Exacto. Rodrigo, pues el tiempo en televisión es muy corto y ya se nos pasó esta conversación, pero te agradecemos muchísimo esta información que nos compartes. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la audiencia. Gracias. Ahora conozcamos lo que ha pasado en materia de transparencia en esta semana en Actualidad INAI. Resumen informativo. En sesión ordinaria, el Pleno del INAI aprobó, entre otras resoluciones, que el Instituto para devolver al pueblo lo robado revele la lista completa y el destino de todos los bienes muebles e inmuebles recuperados entre diciembre de 2018 y noviembre de 2022. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dé a conocer el número de denuncias por contrabando de combustibles ingresados a México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Nacional de Migración
dé cuenta de la aplicación del memorándum con el Instituto Guatemalteco de Migración para proteger datos personales de migrantes. La Secretaría de Marina informe sobre proyecto de minería submarina para recuperar minerales o metales del lecho marino u obtener toneladas de arena fosfática de la costa de Baja California Sur. El INDAUTOR entregue todos los números del Código Internacional Normalizado para Libros, ISBN por sus siglas en inglés, tramitados por la empresa Tomobooks MX de 2020 a 2022. El INAI premió a las y los ganadores de los concursos nacionales de spot de radio y de trabajo universitario 2022. El propósito es involucrar a estudiantes universitarios en el ejercicio y la utilidad de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales con el apoyo de las herramientas digitales. Los estados de Durango y Veracruz fueron sedes de las actividades de las Semanas Universitarias por la Transparencia, proyecto impulsado por el INAI y el Info de la Ciudad de México en colaboración con los órganos garantes de ambas entidades. El objetivo es extender el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales entre la comunidad universitaria. En el estado de Nayarit, el INAI puso en marcha los sistemas de gestión de medios de impugnación y de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia, mejor conocidos como SIGEM y SICOM. Con su activación, se agilizará la atención de las quejas presentadas por la ciudadanía cuando sus solicitudes de información no sean atendidas correctamente. El robo de datos en instituciones como la Sedena es un tema gravísimo y el gobierno debería tomar acciones para proteger la información. Pero también es cierto que el hackeo realizado por el grupo Guacamaya ha significado la única manera de que tú y todos conozcamos información de interés público, como lo es el espionaje a civiles o los vínculos entre narcotráfico y autoridades, entre otros temas que han publicado periodistas en los últimos meses. Y si bien existe una delgada línea entre el resguardo de información por seguridad nacional y la publicación de información de interés público, en el caso de la filtración de los Sedena Leaks, los periodistas tienen en sus manos la responsabilidad del tratamiento de información de la manera más ética y cuidadosa posible. Si te perdiste algo de la información que te hemos compartido, recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas en el canal de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.